127 de su dial. Hola a todos los festivaleros de Chile y el mundo, bienvenidos a un nuevo programa del Región 127 y en el día de hoy vamos a tener un programa especial para poder hablar de estos 44 años de la historia de Radio Festival. Y nos vamos a ir inmediatamente porque yo sé que ustedes estaban esperando, están ansiosos porque también lo publicitamos mucho y le vamos a inmediatamente la bienvenida a ambos y agradecerles por conectarse a través de Zoom a don Alejandro Pirulo Chávez y también a Óscar Chaflán Valdés, el jefe de prensa de Radio Festival. ¿Cómo están, chiquillos? Bienvenidos al Región 127. Gracias por lo de chiquillos. Muy bien, Alex, muy bien. Qué Feliz de bueno. estar aquí. Están, a ver, partamos primero. ¿Los dos están encerrados haciendo cuarentena? Efectivamente. No queda otra. No queda otra, pues tienen que estar ahí cuidándose mucho. Vamos a aprovechar de ir avisándole a todos nuestros amigos que se vayan conectando porque vamos a ir viendo también sus mensajes y preguntas porque hoy día vamos a preguntar a ambos. ¿Ves? Más ratito también se van a conectar dos locutores más, así que vamos a empezar inmediatamente. Yo les quiero hacer una pregunta y a lo mejor nuestros festivaleros también se hacen la misma pregunta. ¿Por qué Alejandro Pirulo Chávez y por qué Óscar Chaflán Valdés? ¿Me pueden contar de dónde aparecieron esos seudónimos que ustedes tienen? Oscarito, cuente usted primero. No, usted primero, por favor, usted. Gracias. Antigüedad constituye grado. El buzo Camacho me puso hace unos cuantos años cuando comenzamos nosotros a hacer el festivalazo con él. Todavía no existía ese programa. Entonces, yo tenía en aquel entonces ya mis contactos con el Cuánto Vale el Show en Santiago. Así es que desde Viña del Mar yo me iba muy temprano en la mañana, temprano dejaba grabado una parte del programa y me iba prácticamente con la ropa acá porque había un auspiciador que tenía en Valparaíso, que es el que me prestaba los ternos, prestaditos nomás, ternos, las camisas, las corbatas y todo. Así es que partía en la mañana bien pirulito hacia Santiago para comenzar a grabar el programa que comenzaba bien 8:30, 9 de la mañana y se hacía hasta las 7, 8 de la noche. Se grababan 5 programas en un día, que eran programas de hora y media. Así es que el buzo siempre me puso Pirulo, Tom Collins, no faltaba el apodo que es muy característico a propósito de la actividad que uno realiza. Y en el caso suyo, don Óscar, ¿por qué Chaflán Valdés? Mira, antes te aclaro de que Pirulo no contó que se iba muy Pirulo, efectivamente, a Santiago. Pero ¿Ya? la vuelta era con escala, eso no lo quiso contar. O sea, ustedes hoy día podría hacer un matecito, yo creo, para que vayamos ahí. En el caso mío, nosotros, digo nosotros porque Juan Gálvez y el Tuto Lara, compañeros de la Escuela de Periodismo, llegamos a hacer la práctica al diario La Unión. Y en ese diario había un periodista deportivo, Willy Stay. Él nos bautizó a prácticamente todos. Al Gatito Gálvez, Ojos Verdes le decía también, al Tuto Lara, Alfredo Villalobos, mi cuñado, el Pera, porque usaba barbilla. Era Villalobos. Exacto. Y a mí me puso Chaflán por los bigotes.
porque yo usaba en esos tiempos un bigote más grande que el que luzco ahora. Pero yo sabía de que era por el bigote, sin embargo no sabía a raíz de qué venía Chaflán. Y eso me vine a enterar gracias al Internet y todos estos adelantos tecnológicos que permitieron ver películas antiguas. Entonces Chaflán era un personaje, un cómico que acompañaba en la mayoría de las películas a Jorge Negrete. Era un peladito medio rubio, bien peladito, con un tremendo bigotazo. Por eso me puso Chaflán. Y nunca Pero, más me pude desprender de él. ¿y ese seudónimo fue antes de Radio Festival o fue cuando ya había entrado a Radio Festival? No, antes. Por Fue eso te antes. digo, el diario La Unión. Ah, en el Diario de la Unión. Para que Claro. nuestros festivaleros sepan, voy a hacer así un resumen de ambos. Bueno, don Alejandro Chávez partió en Radio Minería en Antofagasta, después pasó por Santiago, se fue a Punta Arenas, hizo despachos que obviamente lo llevaron hasta animar el Festival de Viña en el año 71, y con todo ese boom llega Radio Festival. Yo quiero saber cómo llega a Radio Festival, que parte el 1 de octubre de 1976, pero me gustaría saber cuándo lo llaman y lo invitan a ser parte de Radio Festival. ¿Cuál fue su reacción? Porque además es una radio distinta a la de la época. Además tenemos que recordar que estábamos también en otro contexto social también. Estamos hablando que estábamos en plena dictadura. ¿Cómo fue eso de decir, pucha, ya, me tinca entrar a este proyecto que era totalmente novedoso? Bueno, te cuento el caso mío, Alex. Yo no me moví porque yo seguía, la radio era Radio Minería, estaba ahí en Pasaje Cousiño y era Radio Minería. Entonces, uno de los socios de aquel entonces vendió su parte, que era Ángel Lago Marcino, y la compra Enrique Godoy, que tenía la radio Recreo. La radio Recreo era un boom en Onda Lolén, porque Radio Recreo, ¿qué hora es? Y 30 minutos para usted. Era un programa clásico de la radiotelefonía aquí en la zona. Así que era muy escuchado por los jóvenes especialmente. Entonces, yo a Enrique Godoy lo había conocido el año 70 en Radio Minería en Santiago. El año 70 exactamente, porque él se hizo cargo cuando comienza la transición de los locutores de la Radio Minería a la televisión. Estoy hablando de Pepe Abad, Raúl Matas, Mireia Latorre, en fin, Gabriel Muñoz, todos esos grandes locutores que habían en Radio Minería emigran a la televisión. Y yo venía de Punta Arenas después de cumplir un castigo, pero un castigo así entre comillas, porque nosotros tuvimos por el año 68 la primera huelga de locutores allá en Santiago. Fue la primera huelga que hubo, que en realidad nos trajo muy buenos beneficios a todos los locutores en aquella oportunidad. Conseguimos de partida 6 horas de trabajo diarios en vez de las 8 tradicionales que tiene todo el mundo, porque la radio trabaja sábado y domingos también. Entonces se consiguió eso, más un arancel para los locutores que no existía, solamente había cierto arancel para los periodistas. Pero nosotros también hicimos un sindicato muy bonito, compramos una casa sindical, y don Enrique creó en Santiago un programa que se llamó La Lotería Musical. Este programa fue boom en Santiago, arrasó, porque se terminaron ya los clásicos programas que tenían las radios en aquel entonces, que eran los radioespectáculos nocturnos, el show efervescente ya está, todo lo que se hacía en anfiteatros, lo que se hacía en auditorium, que se llamaba. Entonces se termina eso y se pasa a la radio ya absolutamente de salón. Y él creó ese programa, don Enrique Godoy, que fue, pero te digo, un programa increíblemente exitoso. Yo, ¿por qué te decía que estaba castigado en Punta Arenas? Porque como participé de la huelga de los locutores en aquel entonces, no tenía contrato
era solamente un suplente, me dice el gerente don Luis Hernán, si usted quiere seguir en la radio minería, tiene que irse a Punta Arenas. Estamos inaugurando una filial allá. Chula, yo venía de Antofagasta, imagínate, irme a Punta Arenas. Bueno, me fui con la condición de que tuviera el pasaje ida y de vuelta y yo volver cuando quisiera, porque la verdad es que tenía miedo a acostumbrarme. Y otra cosa que por ser una empresa particular, en Punta Arenas generalmente la gente que se iba a trabajar tenía derecho a zona, que se llama. Allá habían gente de la aviación, empleados fiscales y todo, y le pagaban una zona, o sea, una cosa un poquito para que agrandara el sueldo. Bueno, cuento corto, alcanzo a estar un par de años en Punta Arenas y me vine a la radio minería, sin tener contrato, ¿eh? Y llego justo en el momento en que Enrique Godoy está haciendo este programa y me dice, necesito un locutor para el móvil. Y ahí comienzo yo a animar programas afuera, en la calle, con, ¿qué te digo? Llamábamos, decíamos, aquí estamos en la calle, por poner, me voy a ubicar aquí en Viña del Mar. Estamos en calle 1 Norte con Libertad. Y aparecían 300, 400, 500 personas y nosotros ahí entregábamos, ¿qué te digo? Refrigeradores, lavadoras, enceradoras, licuadoras. Y eso era minería de acá de Viña. No, la minería de Santiago. Te estoy poniendo por la ubicación aquí en la zona, más o menos, para que se ubicaran ustedes. Ya eran otros nombres de las calles. Es para que se ubiquen aquí en la zona. Entonces la gente llegaba ahí, se agolpaba, y yo tenía que animar para esa gente la entrega de estos regalos, los premios, en fin, todo lo demás. Fue, mira, un gran éxito, a tal punto que el año 71 viene el último año de Radio Minería del Festival de la Canción de Viña del Mar, así es que me ofrecen animar el festival. Proponen el nombre a la municipalidad y la municipalidad dijo, ¿y quién es Alejandro Chávez? Imagínate, había estado Ricardo García, César Antonio Santi, Raúl Matas, en fin, y yo, el negro Chávez, ¿quién es? ¿A quién le ha ganado? Pero bueno, la radio dijo, el animador que tenemos, aparte que mira, tuve mucha suerte, porque el tipo de animadores que tenía la radio era muy formal, eran animadores muy de estudio, no eran de salir. Yo como salía a la calle, me entretenía con la gente, así que adquirí cierto roce, cierto dominio con el público, y eso me permitió que viniera el año 71 a animar el Festival de Viña del Mar, que fue el último que lo tuvo Radio Minería, cuando duraba el festival, Vermú y Noche y 15 días. Así es que fue una experiencia muy gratificante, Ale. Y ahí, don Alejandro, ¿cómo llega a la Radio Festival? Cuando le hace la invitación a la Radio Festival, que era una radio nueva, con otro estilo musical. Te cuento después. Una vez que se produce el golpe militar, yo estaba en Radio Magallanes, con Ruperto Stein. Éramos los locutores, y Juve. Estábamos los 3 locutores allá. Así es que imagínate, fue la última radio que estuvo al aire, Radio Magallanes. Así es que hizo la transmisión del discurso del presidente Salvador Allende. Exactamente, y desde allí viene el jefe que estaba a cargo en aquel momento. Yo estaba leyendo las noticias con Freddy Juve, viene y nos dice, váyanse para la casa porque esta cosa va para largo. Y nos fuimos para la casa y nunca más. Es decir, en aquel instante la orden eran sálvese quien pueda. Imagínate, la última radio, transmitiendo nosotros, el discurso de Allende y todo lo demás. Así es que estuve un buen tiempo sin hacer. Estoy hablando del año 73. El año 74 se va de la radio minería de aquí de Viña del Mar Juan Carlos Coronado. La figura de Juan Carlos era jefe de programa o director artístico. Él se fue a Brasil
Y me llama Santiago, me dice, yo lo conocía a él de la minería en Santiago, me dice si quiero venirme a Radio Minería de Viña. Y yo me vine el año 74 a la minería de Viña del Mar. Y aquí estaba en la Radio Minería cuando se produce el cambio a lo que es Radio Festival. Pero esa es otra historia que te la cuento después que hables con Oscar. Bueno, don Oscar Valdés, yo le quiero hacer la misma consulta. ¿Cómo llega usted a Radio Festival? En donde obviamente llega el departamento de prensa y llega también con Juan Galvez. Hoy justo se nos desconectó. Mientras ahí Waldo soluciona la conexión con don Oscar Valdés, por mientras sí. Le voy a, aquí vamos, a ver, vamos bien, Riff dice, la radio la escucho desde que existe. Quiero saludar acá. Miguel Galdá me dice, muy buenas tardes a todos de la Radio Festival, que pasen una linda tarde. Acá Rafaelo de Velo, desde Nueva York, está mandando saludos. ¿Ya? Rosa Verónica Araya también manda muchos saludos. Aprovechen, vayan colocando de dónde nos están viendo también para que nos puedan ir diciendo. Acá Bárbara Francisca Vergara dice, muy buenas tardes, los mejores, muy gratos de escucharlos y verlos online. Acá Gasti Araya, grandes recuerdos con Radio Festival, Alejandro Chávez. Bueno, Ruperto está ahí, bueno, Carlitos Alarcón, que se recuerdan con mucho cariño. Don Alejandro, mientras ahí don Oscar Valdés se nos vuelve a conectar, justamente sigamos contando entonces que usted ingresa a la Radio Minería y Minería es la que después pasa a ser Radio Festival. Mira, se hacen socios don Enrique Godoy con don Santiago Quesa, que era mi director en la Radio Minería. Entonces, deciden hacer una radio y estábamos nosotros en Radio Minería en aquel entonces, Lolito Achondo, Marcos Panchetti y Pirincho Cárcamo. Entonces, de ese grupo de locutores, solamente quedamos yo y Lolo Achondo y Marcos Panchetti. Marquito pasó a hacer la programación, a hacer la discoteca de la radio. Entonces, se contrató a dos figuras de aquel momento de la radiotelefonía, como fueron Lucho Caprile, que hasta el día de hoy es imbatible en cuanto a ser el hombre ancla de las mañanas. Él era un madrugador y trae él su programa que se llama Los Responsables. Y se contrató de la Portales, que era la Portales en aquel entonces, primera sintonía, muy popular, se contrató a Moncho Silva. Y quedé yo en la otra parte, animando la noche de lo que fue la Radio Festival. Mira, al comienzo se propuso mucho varios nombres, incluso yo había sido partidario de llamarle festival, pero don Enrique dijo, la van a asociar mucho con el Festival de Viña. Así que mejor aguantémonos un poco. Cosa que uno con el tiempo se viene a dar cuenta. ¿Por qué? Porque todas estas cosas hay que registrarlas en el derecho a autor. Entonces, él registra a su nombre Radio Festival. Y de ahí, ya cuando yo me fui a Concepción, era jefe de programa acá, me fui allá a hacer lo que se llaman las continuidades. Tú que trabajas en radio sabes muy bien qué son las continuidades, la presentación de la apertura, la presentación del primer programa, el programa en la mañana, la tarde, y todo con música, todo enlazado con la voz de un locutor que nos presentaba a nosotros. Así que yo parto en aquel entonces a Concepción y un día, 30, ¿cuántos días trae septiembre 30? 30. El día 30 de septiembre, en la noche, en la radio Recreo, que estaba al frente, ahí en lo alto del Samoyedo, se comenzó a grabar a las 10 de la noche las continuidades, la presentación, toda la música que iba a involucrar Radio Festival. Estuvimos toda la noche grabando. Eduardo Lazo, el flaco Lazo que le decíamos nosotros, un radio operador
excelente, espectacular, tenía a su cargo la grabación de todas estas continuidades y lo que fue el inicio de Radio Festival. Y llegamos a la apertura cuando Lucho Capriles da por iniciada la transmisión después del paparapapam, paparapapam, tam, pam, que fue la característica que se eligió de un tema que había participado en Viña del Mar. En el Las festival. Marionetas, creo que se llamaba el tema, y que lo cantaba un señor con unas marionetas que fue muy, en aquel entonces fue motivo de controversia porque un artista no podía, no podía llegar con algo al escenario que no fuera su voz solamente, pero él apareció con marionetas. Y ese tema se usó como característica hasta el día de hoy. Exacto. Así que Es nuestra ahí parte presentación. Radio Festival 1 de octubre de hace 44 años. Así es. Retomamos con, justamente ahí retornó don Oscar Hola. Valdés. ¿Nos escucha, don Oscar? Sí, los escucho ahora. Que cuidado, una vuelta a la campana. Allá. A tomar aire. Don Oscar Chaflán Valdés, don Oscar. Oye, les cuento una cosa antes, es que esto es todos los días. Aquí es muy inestable el internet. Se pasa cayendo. Tirón de oreja y a las compañías que nos hace rabiar. Movistar. Al tiro nomás, hay que decirlo de una nomás. Don Oscar, ¿cómo llega usted a la Radio Festival y de dónde también nace esto de que empiezan a armar el festivalazo, que no es el mismo festivalazo como lo conocemos ahora, porque también se fue como acomodando un poco hasta que ya tuvo la estructura que conocemos hasta el día de hoy? Efectivamente, yo les había contado que como alumnos de la Escuela de Periodismo habíamos llegado a hacer la práctica, varios alumnos, al diario La Unión. Bueno, para hacerlo corto, llegó el golpe militar y el diario La Unión feneció, se acabó, por orden superior. Quedamos sin trabajo porque ya trabajábamos allá, y sin el título, porque cometimos el error de muchos alumnos universitarios que se ponen a trabajar y se olvidan un poco del título. Entonces, para validarnos como periodistas, porque también nos echaban del colegio de periodistas, nos fuimos a la radio Valparaíso a hacer un programa deportivo. Y en eso estaba cuando Hugo Alcayaga Oriz, un gran periodista, que era jefe de la Radio Agricultura, me llama para incorporarme al equipo de Radio Agricultura, donde también estaba Fernando Lara. Y el año se creó la Radio Festival en el año 76. Sí. Fernando se había venido a la minería antes, pero cuando se creó la radio, a los 6 meses, cuando se fue Hernán Camacho, Fernando le propuso a don Chago que me trajera. Y así llegué a Radio Festival. Y así empecé a hacer esto del festivalazo, que partió, como tú bien dices, como un embrión y después se fue modificando y también estructurando de otra manera. Y en ese sentido quiero contar una cosita muy breve sobre Pirulo. A mí, la maravilla de Pirulo es que nosotros en ese tiempo hacíamos libretos, pero con personajes. En ese tiempo, en personajes, o sea, me explico. Por ejemplo, había una noticia de un robo gallinas, hacíamos las voces, tenían que hacer ellos, los locutores. Claro, las voces del delincuente, las voces del policía y la voz del juez. Es como un radioteatro. Exacto. Y Pirulo tenía la gracia de que hacía al argentino como argentino y el uruguayo con el lenguaje y el tono del uruguayo que son imperceptibles. Es cierto que los dos hablan casi iguales, pero son distintos y eso lo hacía Pirulo. Ahí yo besé, no estoy muy segura, pero creo que el tin de la campana salió también como de chiste. Era un pisapapeles que lo teníamos ahí y dado vuelta sonaba la campana del ton, ton, como del round. Mira, fíjate que esto del festivalazo surge con Camacho un día domingo, porque
la Radio Minería tenía todo entretenido, tenía chistes grabados por Carlos Celo y un montón de otros humoristas, tenía todo el humor, teníamos las risas de Los Caporales, que después fue copiada por otra radio asquerosamente, totalmente el estilo nuestro, incluso hasta con el buena la talla. Todo eso era producto de unos discos de Los Caporales que nosotros utilizábamos para amenizar las tallas que echábamos a los micreros, a la gente que trabajaba en el puerto, en fin. Era una radio muy, muy vital, muy dinámica, que se identificaba con la gente. Entonces un día las noticias eran serias, era Radio Festival Mundo de Noticias, que lo leía Jorge Gaete, creo, Chaplán. Jorge Gaete. Él Jorge leía Gaete. las noticias muy en serio. Pero un día domingo con Camacho hicimos un programa en Chunga, así, porque yo hablé con ellos y le dije a Lucho y a Camacho, hay en Santiago, en Radio Santiago, justamente, un estilo de noticias que hacen Armando Araya y Dante Peche, que eran como, decían personajes también, pero ellos lo hacían prácticamente sin ningún libreto, como después lo hicieron Oscar y el Tuto Lara. Así es que parte con un día domingo el festivalazo, con tanto éxito y tanta locura, que después pasa a ser media hora en la semana, de lunes a viernes o lunes a sábado, y después ya con un éxito rotundo que pasa a ser una hora. Pero mira, aquí, y Oscar tocó un momento muy necesario decir y destacar, el éxito de esto está en el libreto que nos dan los periodistas, Oscar Valdés y el Tuto Lara, después que se incorporó el Gatito Galvez. Juan Galvez. Y entonces todos ponían parte de su ingenio para contar las cosas así tal como decía Oscar, y nosotros poníamos las voces de los personajes y con Capriles nos echábamos tallas personales de cosas que nos pasaban a los dos. Además de eso, como las radios tenían como una cierta autocensura, no podíamos tocar temas. Eso mismo les quería preguntar. Te cuento cómo lo hacíamos. ¿Tuvieron alguna censura para tratar? Porque hay que recordar, estamos en año 76, el contexto social era totalmente distinto. Entonces, Oscar, suponte tú, hacía un libreto y ponía de repente, y bueno, entonces se produjo un levantamiento social de toda la gente en Bolivia, le agregaban, en Bolivia, o siempre que poníamos una cosa así más o menos importante, rimbombante, en Argentina, pero en el fondo estábamos hablando de acá. Pero además, Pirulo, que tú te acuerdas que el cuestionamiento a la autoridad iba precisamente a través de las crónicas policiales. Porque ¿qué pasa? Ya había contado que ustedes hacían las voces del policía, del juez y del delincuente. Pero ¿quién era el que le echaba tallas a los personajes? Era el delincuente que salía ganando. El delincuente se burlaba del policía y se burlaba del juez. Esta era una forma de cuestionar la autoridad. La autoridad. Don Oscar Valdés, yo le tengo que hacer la consulta. ¿Cuándo usted asume como jefe de prensa? Porque si no me equivoco son 43 de los 44 años que usted es jefe de prensa de Radio Festival. No, menos de 40. Menos de 40 porque la primera jefa de prensa fue Berta Morales. Bertita Buenas Piernas Morales. Exactamente. Berta después se fue, duró 2 o 3 años y se fue y llegó el Tuto Lara, claro, quedó de jefe de prensa. Que también se fue el Tuto Lara. También se fue y quedé yo. Y después hasta ahora. Volvió el Tuto, varias veces volvió. Ese es otro cuento. Iba y volvía, pero no, sí, era para saber. Pero Para vuelvo, le decía. Es para que también todos nuestros festivaleros sepan y conozcan también a nuestro jefe de prensa, que es obviamente uno de los iniciadores de los que está ahí detrás escribiendo justamente el festivalazo. Alejandra. ¿Ah? Pero yo quiero destacar en ese sentido y que
volvía muchas veces, volvió el tuto, porque era tan buen periodista que lo ofrecían en otras partes, pero nunca se acostumbró en ninguna otra parte. Entonces, como era buen libretista, extraordinario libretista, volvía y tenía siempre las puertas abiertas. Miren, yo a ambos les voy a leer porque han llegado muchísimos comentarios, agradecemos la sintonía online. Carmen Luisa Marzán dice, hola, muy buenas tardes, saludos a todos ustedes. Karina Zamora, felicidades, un gran abrazo, los queremos mucho, siempre en nuestros corazones, un saludo al cielo a todos los que han partido. Elizabeth Busto dice, desde que escucho de las 6 de la mañana cantando con el gallo o con Ernesto Collado, que está en las mañanas. Alejandra Guzmán, cariño desde Reñaca Alto, muy buenos locutores. Alejandra Yanina Díaz dice, qué bonitas las historias. Liliana Jorquera, felicidades por su trabajo. Acá Cristian Heriberto Sá dice, saludos a las familiares de Tuto Lara. Miguel Villanueva dice, inolvidable la dupla, el festivalazo de Lucho Caprile y Pirulo Chávez. Han llegado hartos comentarios y todos recordando cosas. Acá hay uno, lo vamos a leer igual, dice Luis Alberto, dice, saludo, dice, para los dinosaurios del micrófono. Así es. Yo lo he escuchado, don Alejandro dijo el otro día, decía los dinosaurios. Es cierto. Acá dice, buenas tardes, los mejores, gratos de escucharlos y poder verlos online. Saludos desde Nueva York. Juan Rodrigo Guzmán dice, los escucho desde que antes que nacieran, despertando con el Tano Caprile para no llegar tarde al colegio. Están llegando acá, vamos, acá dice Rosana Chiesa, dice Oscar Sanguchito Palta. Así le pusieron don Oscar ahora. Bueno, me callo. No, sigamos contando más detalles. Esto está buenísimo. Son 20 para las 7. Nos vamos a ir así a una breve pausa comercial aquí súper cortito, ¿les parece? Okay. Para que se sumen los dos titulares ahí, para que también se sumen a esta conversación y se pueda entender obviamente todo. Así que no se muevan, festivaleros, vamos así a una breve pausa comercial, vamos y volvemos. Listo. En el 127 de su dial, sintoniza Radio Festival. Música y alegría por nuestra onda usted vivirá. Humorismo y deportes, noticias de aquí y de allá. Día tras día en busca de la primicia y la emoción, y un ágil panorama de lo que vive esta región. En el 127 de su dial, en el aire Radio Festival. En el 127 de su dial, sintoniza Radio Festival. Música y alegría por nuestra onda usted vivirá. Humorismo y deportes, noticias de aquí y de allá. Día tras día en busca de la primicia y la emoción, y una ágil... deseamos a ti, a ti, cumpleaños feliz, te cumpla feliz. A la una, a la dos, ya. Y estamos de vuelta, ya están conversando, están hablando, acá estamos muy pegados. Juan Alberto, ahí, Juan Alberto, te ves estupendo. Sí. Vamos a integrar a nuestra conversación a los titulares actuales del festivalazo, a don Carlos Williams y a Juan Alberto Sepúlveda. Bienvenidos al Región 127. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Hola. Oye, hola. ¿Cómo están? Bien, pues, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Mermelada. Gusto saludarlo. Oye, Alejandra. Estás. Alejandra, antes de empezar, ¿te puedo hacer una observación?
Por supuesto, haga la observación, don Oscar Valdés. A lo mejor es una crítica, pero siempre bien intencionada hacia ti. ¿Por qué no le exigiste Hola. que se maquillaran los dos? Porque ¿Cómo te va? nosotros somos los viejos y no ellos, pues. Oye, No, si yo a todos les dije que se pusieran bonitos, pero si están todos bonitos, pues. oye, tengo un problema de retorno porque escucho a Alejandra que va y vuelve. Pero ¿nos ve, don Carlos? Sí, perfecto. Ya, nos ve. Mientras nos estemos escuchando, vamos bien. Me voy a pasar con ustedes dos, Sí. que ahora son, actualmente son los titulares del Festivalazo, también tienen historias que contar, así como les pregunté también a don Oscar Valdés y a Alejandro Pirulo Chávez. Yo quiero saber a Pepe en qué año llegaron a Radio Festival, y porque además yo tengo entendido que en este caso don Carlos Williams, desde que llegó a Radio Festival, se quedó ahí Bueno. hasta el día de hoy. Carlito, saque el aula. Cuando llegó Carlito. Don Carlos, ¿cuándo llegó a Radio Festival? Bueno, yo llegué en el año 1985 a la radio, después del terremoto, específicamente el día 1 de junio. Comencé Juan. oficialmente a trabajar en la radio, pero llegué algo así como el 15 de mayo, porque antiguamente, Alejandra, no era cosa de llegar y salir al aire de inmediato. Primero había que tener un periodo de aclimatación interno. Así es, eso es lo que... Y en el caso, escucho por ahí un retorno. Juan Alberto, ¿qué año llegaste tú a Radio Festival? No era cosa de llegar y salir al aire de inmediato. Primero Juan Alberto. Ahí está. Juan Alberto, ¿cuándo llegaste tú a la radio? Juan Alberto está pensando ahí. Sí. Juan Alberto, ¿qué año llegaste tú a Radio Yo Festival? llegué en diciembre. Hola, ¿me escuchas? Hola, Juanito, sí, te estamos Sí, escuchando te escuchamos. perfecto. Diciembre del 76. Última semana de diciembre del 76. Pero tú no estuviste de corrido, tú por ahí te fuiste y volviste. ¿Me escuchas? Diciembre del 76. Hay un lo que Wow. pasa es que para que Sí. nuestros auditores también sepan, hay un retorno, alguien tiene un retorno Sí. por ahí, entonces se está escuchando la señor. transmisión por las redes sociales. Por eso hay un retraso y se escucha... A ver, repetido en vivo. 76, 77. Sigue nomás. Te Dale escuchamos nomás, bien. Juan. nosotros. Allá. Oye, hay alguien que tiene un retorno, entonces, Yo llegué, entonces te decía, en el 76 estuve el 77 y nos fuimos con Moncho Silva. Te escuchamos perfecto, Juan. Estamos ahí escuchando bien, muy bien. te estamos escuchando súper. Ya. Y Síguenos. nos fuimos con Moncho Silva el 78, marzo, por ahí, a la radio Portales de Valparaíso. Y de ahí comenzó mi periplo por 10 años aproximadamente en Santiago de Chile. Trabajé en diferentes radios. La primera fue, por supuesto, la radio Portales de Santiago. Después estuve en la radio Agricultura. Después pasé a la radio Colo Colo. Estuve en la radio 100. En fin, hice las tareas y todo eso. No, fue una etapa muy bonita en Santiago de Chile. ¿Cómo no? ¿Y cuándo retornaste a la Radio Festival nuevamente, Juan? ¿Te acuerdas el año? No, Se no le escucho. corta la comunicación. No, Juan nos está escuchando a través de la transmisión, por eso está el desfase. Ya. Uy, yo llegué el 92, 93, en definitiva. Ah, tuviste un buen salto, un buen salto. Yo voy a aprovechar que tengo los tres porque en este rato se nos desconectó por mientras don Carlos Williams. Yo les quiero preguntar también cómo fue vivir, bueno, en esa época tengo entendido que a lo mejor don Alejandro ya no estaba,
pero por ejemplo, el tratar temas como los desastres naturales, ¿cómo lo abordaban también? Por ejemplo, Carlos Williams dijo que llegó justo para el 85, que fue el terremoto del 85, pero antes asumo que tenían que haber habido inundaciones, grandes incendios. ¿Cómo ustedes abordaban como radio festival justamente esos temas, don Alejandro? Mira, ¿sabes qué pasa? Que la radio que dirigía cuando yo llegué a Viña del Mar, Santiago Chesa, que era Radio Minería, después ya pasó a llamarse Festival, era Radio Minería, y no era filial, sino que simplemente mantenía el nombre de Radio Minería. Después, posteriormente, la Radio Minería se inaugura nuevamente en Viña del Mar, pero en aquel entonces no era filial, pero sí mantenía el nombre de Radio Minería. Y don Santiago era sumamente minucioso y preocupado de la parte tecnológica. Nosotros teníamos un técnico que era el que iba a la planta, Coiro, no sé si tú te acuerdas, Oscar. Julio Coiro. ¿Ah? Julio Coiro. Julito Coiro. Él era el encargado de la antena y los radiales y toda esa parte técnica arriba. Y don Santiago compraba mucho material de última generación en Argentina, en Mendoza. Entonces, cuando se inaugura la Radio Festival, nosotros salimos con una tecnología de punta. En aquel entonces, incluso los móviles que utilizábamos eran Motorola, que es la última palabra en cuanto a comunicación para llegar a la radio con una claridad meridiana que permitía transmitir cualquier tipo de evento y cosa. Y siempre también él insistía en que en caso de cualquier emergencia, en aquel entonces sucedían muchas, por ejemplo, se cortaba la luz, reventaba un transformador arriba en Agua Santa, en La Rona o en otra parte, inmediatamente la radio Festival es la que estaba transmitiendo esos acontecimientos gracias a su tecnología de avanzada que tenía. Así es que creo que eso le valió a que la gente, cuando había cualquier emergencia, ya sea había agua en aquel entonces, se desbordaba el estero, o había un terremoto, o cualquier cosa, Radio Festival estaba, a los pocos minutos, ya estaba saliendo al aire, porque además teníamos equipo electrógeno propio. Don Oscar Valdés, en ese caso, por ejemplo, en el terremoto del 85, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque en el 2010, la primera radio que empieza a transmitir el terremoto, y ahí también la pregunta también va para Juan Alberto, que en el 2010 fue así de rápido, pero también estamos hablando del año 2010 que tenemos mayor y mejor tecnología. Para el año 85, ¿cómo lo hicieron? Mira, la verdad que el año 85 fue difícil porque ese terremoto, si mal no recuerdo, fue un día domingo. Sí, sí. Fue un día de domingo, cerca del mediodía, por ahí. Sí, entonces, la radio trabajaba con menos personal. Y el problema es que fue tan grande que nos quedamos en el suelo, por la antena. Sin embargo, apenas pudimos hacerlo como siempre, como lo hicimos en el 2010, todos, sin necesidad de llamarlos, todos acudían de inmediato a la radio para desplegarse cubriendo, ¿no es cierto?, el hecho. Ahora, en ese sentido, yo lo que quiero destacar es lo que hicimos para el choque de trenes en Queronque, una de las mayores tragedias que ocurría en nuestra quinta región. ¿Eso qué año fue, don Oscar? La década de los 80. En los 80 ya. Estuvimos transmitiendo hasta las 4 de la mañana y fue el único medio informativo que estuvo en eso. Tanto es así que se recorrimos, porque ahí marca lo que es la radio, una radio de servicio. Todo lo que entregamos es de servicio, para el servicio a la comunidad. Estuvimos recorriendo desde el hospital de Peña Blanca hasta el antiguo hospital Almirante Neff en busca de todas las víctimas, heridos y fallecidos, para saber, porque la verdad es que la gente lo que más necesitaba no era tanto los pormenores, los prolegómenos de cómo fue el accidente, sino saber de sus familiares, Así de es. la gente que viajaba ahí.
Además que no se podía llegar hasta el lugar del suceso. No existían los celulares todavía. Claro, No, estamos hablando de otra época. Entonces, Sí. Perdón. sí, entonces recorrimos todos esos sitios hasta las 4 de la mañana entregando las identidades de toda esa gente. Sí. Yo quiero sumar justamente a don Carlos Williams y Juan Alberto Sepúlveda con respecto a lo mismo. El terremoto del 85 fue distinto al terremoto del 2010, que claro, ya tenemos más tecnología, más teléfonos celulares, pero que nos cuenten desde su perspectiva el tener que acompañar en épocas en que todo el mundo está nervioso y ustedes también son seres humanos que pueden estar nerviosos también. Bueno, yo me recuerdo que vivía por acá, por Viña del Mar Alto, me escuchas, ¿no? Sí, Y perfecto. entonces termina lo del Festival de la Canción de Viña del Mar y viene el tremendo temblorazo y la señal de nuestra estación AM, 127 AM de festival, está en el aire al poco tiempo de haber ocurrido el tamaño temblor. Y aparece una persona hablando, Carlos Williams Arriola, ¿ya? Que transmitía desde el móvil que lo tenía en su casa. Me parece que Carlos vivía por ahí en Recreo. Y yo, de mi casa, bajé por la escala del pasaje Nieto hacia el centro de Viña del Mar y toda la gente diciéndome, ¿para qué va al centro? No tiene nada que hacer, se va a salir el mar. Yo iba escuchando una radio transistor que todavía está con el par de audífonos y escuchaba en esa noche fuerte una radio argentina que nos entregaba noticias de lo que estaba ocurriendo en el archipiélago de Juan Fernández, en la bahía de Concón y también en Yoyeo, donde se había salido el mar. ¿Ok? Entonces, con toda esa información recopilada de esa radio argentina, llegamos a los estudios del festival. Y ahí estaba, ¿cómo se llamaba el muchacho? Gonzalo Gaete. Gonzalo Gaete, que fue el primero que llegó, porque vivía cerca de la radio. Además era bombero. Don Carlos Williams, le extiendo justamente la pregunta porque usted es el móvil, siempre está en la calle, siempre está con la gente. ¿Y cómo fue también ese momento? Porque es un momento complejo, yo insisto, cada uno de nosotros es humano y uno también está nervioso. Alejandra, en esa ocasión yo estaba disfrutando de mis vacaciones, pero estaba acá, estaba en Viña y tenía el móvil. Entonces, a los minutos del movimiento telúrico, me llama por teléfono Gonzalo Gaete y me dice, necesito que salga al aire. Desde el móvil, por favor, desde el móvil. Como yo tenía el móvil, empezamos a trabajar desde ahí hasta que una hora después aproximadamente llega Juan Alberto a hacerse cargo de la conducción desde los estudios. Y fíjate que nosotros afortunadamente tenemos un aparatito que nos proporcionó la emisora, que es una portátil con frecuencias de emergencia, y nos íbamos enterando de todo lo que estaba aconteciendo, por lo tanto teníamos la información de primera fuente. Y fue así cuando nosotros recibimos una información del CHOA de que no había peligro de tsunami acá en Viña del Mar, porque había mucho riesgo de accidentes de tránsito, porque en ese momento Juan Alberto lo dijo, él venía bajando, pero todo el resto de la gente iba subiendo. Claro. No se respetaba peatones, intersecciones de calles, no, la gente. Entonces nos tocó a nosotros dar a conocer la información de que, si bien es cierto, había que tomar algunos resguardos, que no se volvieran locos, porque teníamos la información que no íbamos a tener peligro de tsunami en Valparaíso ni en Viña del Mar. Así que, ir informando de todo lo que acontecía, de los incendios en el momento. Estuvimos hasta aproximadamente las 5 o 6 de la mañana que nos retiramos. Juan Alberto después continuó ahí en el estudio. Pero ahora, hay otra cosa. Hay otra cosa. Nosotros transmitíamos en el 127 del dial AM. Y esa noche, por cosas de la atmósfera, del clima, del temblor, qué sé yo, nos escuchábamos de aquí a Chiloé. Así es. ¿Ya? Porque venía
de viaje y de vuelta, después de una reunión que tuvo en Valdivia, el alcalde de Concón en esos años, Valdovinos, Jorge que Valdo. venía pero rajado por la carretera, corriendo a más de 120 kilómetros de velocidad, ya rumbo a Concón, porque sabía que en Concón había un desastre, es lo que le habían informado. Y nosotros comunicábamos que no era tal la cosa, se había salido un poco el mar, pero que no había tal desastre. Y él, al escuchar, porque el chofer además tenía la sintonía de la radio del automóvil en el 127 del dial AM, bajaron la velocidad y llegaron, por supuesto, a Viña del Mar, sanos y salvos. Lo mismo ocurrió con mucha gente que veraneaba en la zona del mayor desastre, en el sur del país. ¿En Iloca? En Iloca, sí, sí, mucha gente arriba de los cerritos, de las colinas donde se refugiaron, escuchaban en el 127 del dial AM la radio festival y las noticias de lo que estaba ocurriendo acá en la zona costera. Yo les quiero preguntar a ustedes dos justamente, a Juan Alberto y a Carlos William, ¿qué significa también para ustedes? Los voy a cambiar de tema y quiero preguntarles específicamente por el festivalazo, porque don Alejandro Chávez y don Óscar Valdés nos contaron el inicio de cómo se fue estructurando este festivalazo, que ahora está convertido en otro festivalazo, fue mutando durante el tiempo, y ahora ustedes tienen que darle vida a las crónicas. ¿Cómo es eso también? Porque claro, todos nosotros, todos nuestros auditores los van escuchando, pero no los ven cuando ustedes están interactuando en los estudios. Y que eso también tiene otra gracia. Entonces quiero, si me pueden contar un poquito de eso para nuestros auditores. Bueno, en lo personal, Alejandra, yo soy de la antigua radio. Yo llevo 35 años en la Radio Festival y por lo tanto creo que en la radio como magia, que tú te imagines como auditor lo que tú te quieras imaginar cuando escuchas a un animador o a un locutor. Y eso en el fondo es también lo del festivalazo, porque tenemos que hacer algunos personajes, tenemos que de pronto llevar, ¿cierto?, a otra dimensión al oyente, que creo que si tuviésemos, por ejemplo, estos nuevos sistemas de cámaras en los estudios, ¿cómo se llama eso, Alejandra? Webcam. La webcam. O hacer transmisión a través de streaming. Streaming, claro, streaming. Yo creo que ahí se perdería la magia. Entonces, yo soy reacio a aquello y tú lo sabes perfectamente, ¿cierto? Yo no soy muy bueno con la cámara. Vamos a contar eso, lo vamos a contar. Y entonces hay que jugar con la imaginación. Y eso para mí es el festivalazo, porque más que periodistas, quienes escriben son libretistas. Entonces es un tremendo trabajo el que realizan ellos y depende de nosotros en el fondo en este momento con Juan Alberto, es si le damos vida, si le damos brillo a ese trabajo del profesional que lo escribió. Carlos, en ese sentido, disculpa que te interrumpa, en ese sentido siempre lo hemos conversado. Yo digo, un buen libreto lo pueden destruir los locutores o animadores. Y un mal libreto perfectamente lo arreglan los animadores. Generalmente en lo segundo. Vamos a ver, te la doy. No, ¿Y en tu pero caso, bien. Juan Alberto? Sí, en mi caso, yo tenía experiencia de niño de haber escuchado gente detrás de un libreto y cuando terminaban de hacer, por ejemplo, yo vi muchas veces grabar radioteatros y las personas leían palabras en un papel blanco o amarillo o café, no sé, del color que tú quieras, y leían palabras, pero la interpretación que ellos daban a esas palabras era sencillamente conmovedora, porque yo después agarraba el libreto que estaba ahí en la sala de grabaciones donde había quedado y en ninguna parte decía lo que el hombre transmitía o la mujer decía a través de su voz. Entonces por ahí aprendimos alguna cosa. De oídas, nada más, nadie te dijo esto se lee así, esto se habla así, nada. Y aprendimos a leer, que es lo principal para abocarse al festivalazo. Y lo otro, las ganas de todos los días de leer el libreto. Sí, es como salir a la cancha del fútbol, ¿no es cierto? Y de haber entrenado toda la semana y salir a ganar el partido. Eso.
Yo, mire, voy a aprovechar porque ya que don Carlos lo dijo, vamos a contar también ese detalle. Entraron las redes sociales, bueno, de hecho ahora ustedes están siendo transmitidos a través del Radio Festival Oficial del Facebook. Sí. Pero en un inicio a ustedes también les complicó un poco esto de tener que sacarse la foto, salir en el festivalazo con una foto, porque es lo que decía don Carlos, es como que mataban un poco la magia de la radio. ¿Lo siguen creyendo o ahora ya les gusta? Yo en lo personal, en lo personal te soy bien sincero, yo todavía prefiero la magia de la radio y fíjate que me ha ocurrido, ¿cierto? Que de pronto, ¿cierto? Se publican las fotografías del festivalazo y salen los comentarios, usted es, yo me lo imaginaba con una tremenda melena, de rubio, ¿cierto? Y ojos azules. ¿Y usted es el animador? Entonces, matas la magia. Yo soy un convencido de que nosotros en radio, no sé si Alejandro con toda su experiencia opinará lo mismo, pero yo creo que la radio es voz. La televisión, me tocó en suerte durante 2 años trabajar en televisión, pero en la televisión tú estás mostrando algo que es otra cosa. Es otra cosa. Acá tú estás jugando con la magia. ¿Y usted, don Alejandro, qué opina? Absolutamente de acuerdo, estoy con Carlito. Y a mí me pasaba, por la voz la gente me confundía siempre con Brad Pitt, siempre me pasó. Pero después me conocieron y en realidad era Drácula en persona. Qué buena. Menos mal que no supo Brad Pitt porque se habría querellado. Oye, sí. Ahora me acabo, por lo que dice Alejandro, me acabo de dar cuenta que Brad Pitt también tiene ya sus años. Oye, lo de la foto, nosotros somos de una generación ya donde tomarse una fotografía era ponerse siempre así muy tiesos. Los muchachos de hoy día que se toman selfies a cada rato tienen la magia de la fotografía de hoy. No les cuesta mucho. A nosotros todavía perdón, no soy Juan. No, perdón, Juan, pero a ti no te cuesta mucho la fotografía. No. Es que yo... este gallo es posero. Claro, porque yo pero Juan, imito... el mejor humor, sí. Y yo imito a los Beatles. Los Beatles siempre eran poseros, querían hacer esto. Yo soy fanático de ellos y toda la vida se sacaron fotografías donde no aparecían bellos y angelicales, sino que aparecían naturales. Por eso los de hoy día, los cabros de hoy día, son todos naturales en la fotografía, no les da vergüenza. A nosotros un poco sí. No, sí, Juan, ya, de repente sí. Un poco de vergüenza. Yo, hemos hablado de harta historia, pero me gustaría también que aprovechen de recordar, porque lamentablemente hace un par de semanas atrás también tuvimos que despedir a Ramón Moncho Silva. Ustedes también sos parte de la radio y a ustedes les ha tocado también que despedir a muchos amigos con los cuales han trabajado y tener que despedirlo. Y eso yo creo que también es muy complejo para ustedes, sobre todo porque tienen que seguir transmitiéndole a la audiencia el estar bien. También fue el caso, por ejemplo, de Carlos Super 8 Alarcón. Fueron instancias, me gustaría si me pueden contar un poquito de eso, no sé qué de ustedes. Mira, yo te puedo contar lo personal, digamos. Yo llegué a la radio y a trabajar con un gran radiocontrolador que era el Chino Tenda. Y después con el Nono Carvajal. Y los dos fallecieron. De pronto uno tiene sentimientos encontrados y resulta que esto es como el payaso, uno lleva la pena por dentro. Me tocó despedir a mi amigo, compadre y aval, Carlos Super 8 Alarcón, con quien teníamos nos afiatábamos muy bien. Nosotros jamás preparamos un libreto en nuestras animaciones. Él estaba hablando, por ejemplo, de Cecilia Boloco y Carlos Menem, y decía, yo tengo una grabación donde Carlos Menem le dice a Cecilia Boloco tal cosa, y yo tenía que salir, ¿cierto?, haciendo de Carlos Menem o de Cecilia Boloco, dependía, y sin ninguna preparación. O sea, nos conocíamos de memoria. Imagínate el grado de amistad.
y perderlo de manera sorpresiva fue un tremendo golpe. Y sin duda que uno de los golpes fuertes que he tenido, y no todos se enteraron en la radio, fue cuando falleció mi mamá hace 2 años. Falleció un día viernes y yo el día sábado estaba trabajando. Entonces, uno tiene que sobreponerse a eso. Uno tiene que, en la medida de lo posible, ser profesional. Las penas internas van por dentro, pero el auditor no tiene por qué enterarse de que tú estás pasando por tal o cual problema. Él quiere, cuando escucha Radio Festival, quiere que le alegren la vida, quiere evadirse de los problemas. Por lo tanto, uno tiene que sacar fuerzas de flaqueza, ser un poco el payaso y sonreírle al resto, aunque la pena te está comiendo por dentro. Claro que sí. En el caso suyo, don Oscar Valdés también tuvo que despedir a 2 grandes amigos. Imagínate lo que significa eso con 2 amigos, compadres, compañeros que conocí como alumnos de la Escuela de Periodismo. ¿Cuántos años los conocí? Y transitamos por el periodismo prácticamente toda nuestra vida juntos. Toda nuestra vida juntos. Porque a Fernando Lara lo tuve de compañero en la Radio Agricultura. Tuve a Juan Galvez en Orbe. Tuve a Juan Galvez en la Radio Valparaíso, que queda en Paseo Caucín, Pasaje Ross, en Valparaíso. Tuve a Fernando Lara en el diario La Nación también. Tuve a Fernando Lara en el diario La Unión antes. Y tuve a Fernando finalmente y a Juan Galvez en Radio Festival todos los años de esta radio. Entonces, la verdad que fue un golpe demasiado duro, demasiado duro. Pero yo lo miro con optimismo esto, porque conocí a ellos, conocí de su amistad, disfrutamos de nuestra amistad, y prácticamente vivíamos todos los días juntos. Y otro recuerdo que me golpeó y que me golpea todavía es el de Ramón Moncho Silva. ¿Por qué lo digo? Porque la última vez que estuve, particularmente yo con Ramón Moncho Silva, fue en casa de Alejandro Pirolo Chávez. Mira. Don Alejandro, perdón, sí, Juan, después vamos con... Dale, Sí, Juan. por favor. Dale. Alejandro, Mira, yo, todo lo que ustedes han nombrado, por supuesto, la primera persona que falleció del grupo original de Radio Festival fue un radiocontrolador. Gracias a él, hoy en día todavía se conserva la música del festivalazo, el Manguera Retamal. Con él, ese fue uno de los primeros que falleció en el grupo, porque antes la Radio Festival era de mucha gente, mucha gente. Teníamos un casino, estaba la Chilindrina, que era la cocinera, el Patas Arredondo, que era su marido, y el ayudante cocina, y siempre había tallas para todo el mundo. Entonces, estaba el Pato Ruyol también, que falleció, un gran amigo que siempre estaba solucionándonos el problema de movilización, de contactos, de todo lo que uno necesitara, lo tenía, igual que Marquitos Panchetti. Entonces uno comienza a acordarse de toda esta gente que formó parte de una verdadera familia y sigue siendo hoy en día. Así es que siempre es muy grato y duele mucho, como la última muerte de Monchito, con el cual yo alcancé a estar una semana antes de que ya ingresara de manera mortal al Hospital Naval, porque teníamos un programa online en la radio Concon. Se llamaba Los Viejos de Miércoles. Entonces ahí hacíamos un programa que contábamos cosas también relacionadas con la radio. Buena. Juanito Alberto. Bueno, todos los nombres que se han dado pasaron por nuestra vida también como grandes amigos a través del festival. Moncho, cómo no agradecerle el hecho de que se haya fijado en mí en algún momento. A propósito, toda esta gente que hablan eran 10 o más años mayores que yo. Yo era el más niño de todos los locutores, periodistas y animadores de la Radio Festival en 1976. Yo llegué a esa radio con apenas 25 años y un resto.
No saquen la ¿Verdad? cuenta. Dijo El 25, resto súmele ya era. 34. Como Sí. si le transmitía de pie, apenas alcanzaba el micrófono y Exacto. había que ponerle una tarima. Sigue abajo. igual, Eso, sigue igual. espérenme, Sí. eso, al principio era como un auditorio, o sea, estaban de pie, no estaban sentados como es el caso de ahora que están con micrófono. Sí, sí. Era de pie. Era una tarima. Era mucho mejor porque no te oprimías el diafragma, podías gesticular, hacer cosas. Así es que era lo contrario a lo que es hoy en día las radios, o eran las radios, sentado en un escritorio frente a un micrófono. Exacto. Yo les voy a hacer una breve pausa para leer un poquito porque han llegado muchísimos comentarios. Por ejemplo, Carlos Delgado dice, los grandes eternos del micrófono, Super 8 Alarcón, Monchito Silva. Pedro Araya dice, lo voy a leer textual, no soy yo por si acaso, dice, saludo a los dinosaurios del dial, un abrazo fraterno para todos. Verónica Cecilia Matterson dice, solo más grande esos recuerdos con Carlos Alarcón, está diciendo acá. Gina Dorina, un gran saludo a mi compañero Pirulo Chávez del Instituto Chileno Norteamericano. Un abrazo. Ah, claro que sí. Gina, Sí. Gina Dorina Cuneo dice acá. Berta Páez dice que emocionante verlos y narrando los comienzos de esta gran emisora. Tenía por acá, dice Juana María Silva, dice mentira, Brad Pitt todavía no nacía en esa época. Oh, Yo estoy leyendo. Y por acá Seguramente, seguramente. No lo sabemos. Por ahí hablaste del Instituto Chileno Norteamericano. Sí, Yo hice Gina. un curso ahí. ¿Cuándo fue, Oscar, el Mundial en España? Por el 80 y tantos. 82. 82. 82. Ahí. Entonces, mira que soy tonto. Fui a tomar un curso de inglés para ir a España, o sea, iba al Mundial de Fútbol. ¿Qué tenía que aprender inglés? Pero era por agrandado, nomás, por agrandado. Miren, y acá me llegó otro saludo, lo voy a leer. Ella es periodista, se llama Ana Tapia, y dice, me llevan a mi época, me encanta verlo, me llevan a mi época de niñez y me acuerdo de mis papás. Dice, soy tan vieja que me acuerdo cuando salió la radio, dice, mi mamá nos compró un álbum de la radio. Había un álbum, sí, Sí. salió un álbum. Salió un álbum que fue una de las cosas novedosas de la radio. Nosotros salimos, fíjate, el año 76 y nos colgamos también, eso es cierto, que el Everton le estaba yendo muy bien al Everton. Entonces empezamos a apoyarlo, a transmitir todos los eventos que tenía. Hubo un personaje en el Everton que era el kinesiólogo, Chamuy Ampuero, le llamábamos el príncipe del estero, porque se sacaba los zapatos y quedaba el olor a estero en No todo. quedaba zancudo. Así es que fueron cosas muy gratas. Lo que hacíamos en la Quinta Vergara una vez al año para el aniversario, se llenaba la Quinta Vergara. Eso, hay una Qué bonito. fotografía que nosotros hemos mostrado a través de las redes sociales y una Quinta Vergara repleta. O sea, casi Festival de Viña. Así es, así es. Acá hay otro saludo que es de Patricio Valladares. Dice, excelente programa, qué grande recuerdo y qué grandioso ver a todos esos capos de la radiofonía regional. Mi cariño, como siempre, para ustedes desde Santo Domingo. Han llegado, pero de verdad, muchísimos mensajes. Me gustaría, por último, para ir ya cerrando, quedan hartas historias que contar. Ustedes contaron de los móviles. Bueno, don Carlos William, yo me acuerdo, el otro día, se lo tengo que preguntar porque lo escuché al aire. Usted se estuvo recordando anécdotas que pasó con Patricio Trujol. Sí. Porque primero partió con él en el móvil y después ya usted pasó a ser el jefe del móvil. Bueno, la verdad es que con Pato Trujol, una y mil anécdotas. La contable cuenta. Sí, Una que sea contable voy a con la contar hora. una. Voy a contar una sola, pero yo llegué a la radio también siendo muy pollo, tenía 24, 25 años, inexperto, y el Pato Trujol me toca trabajar con él en el móvil y él me despabila, me va mostrando la vida en el fondo, el ser punzante, de pronto, entrador. Entonces me recuerdo que teníamos en esa época un intendente regional, que era un señor capitán de navío en retiro, muy, muy serio, muy estricto, el señor de los Ríos de Echeverría, me acuerdo que los apellidos. Luis de los Ríos. Claro.
Entonces llegamos a la inauguración de la caleta El Membrillo. Miento, era la primera piedra de la ampliación de la caleta El Membrillo. Ya. Y estaban todas las autoridades ahí, llegamos en el móvil. Y yo pollo al lado del móvil y el intendente estaba aproximadamente unos 100 metros ahí pero yo no, en esa época no teníamos portátil, solamente el móvil. Entonces el Pato Trujol se baja del móvil, se baja y le grita, intendente, intendente. Y el intendente lo queda mirando, venga, señor. Sí, venga, señor. Entonces el intendente se acerca al móvil y le dice, oiga, le quiero presentar a Carlos Williams, que está recién, este cabro es nuevo aquí en la radio, entonces para que ustedes conversen de la cosa que está haciendo acá, po. Ah, ni un problema, ¿cómo le va? Mucho gusto. Oye, el intendente, que era un señor muy parco, o sea, el Pato Trujol era una ganzúa, te abría las puertas, Siempre. pero en una otra anécdota, en una oportunidad el jefe Moreno le pide a él que le vaya a hacer, le lleve algo a Puchuncaví. Entonces, una vez que terminamos nuestra pega, y me dice, ¿qué vayas a hacer tú? No, nada, acompáñame, vamos. ¿Conocen Bella? No, le digo, no he ido nunca. Y también se mete a Marbella, y bueno, ahí un club cerrado, ¿cierto? Exclusivo. Y sale sí, diga, oye, es que traigo a este cabrón Carlos Williams que está recién en la radio, entonces no conoce Marbella. Ah, por favor, adelante, pasen nomás. Hasta el sauna nos prestaron. ¿Verdad? Ese era el Pato Trujol. Él allanaba todo. Fíjate que nosotros teníamos un equipo de fútbol que éramos los biónicos de la festival. Pero si los biónicos todavía continúan. Malísimos para la pelota, pero cuando había que contar historias, como ellos no podían rebatirnos los rivales, nosotros siempre ganábamos, éramos invictos. Y No, jugábamos pues, don mucho Alejandro, siempre hemos ganado. por otras razones. Jugábamos con los carabineros de arriba de Peñuelas. Santosa, Claro. no, de allá Fuerzas especiales. De Peñuelas. de Fuerzas Especiales, y también jugábamos con los de la comisaría de Viña del Mar. Y Pato tenía una Kleinbus, una Kleinbus, es un furgón, una furgoneta muy destartalada, pero cabía perfectamente, ¿qué te digo? Cuando terminábamos los partidos por allá arriba que jugábamos en la cancha del Wander, venía todo el equipo de la festival y todos los carabineros que acompañaban en aquella época colgados de las puertas, de las ventanas, de cualquier cosa, y comienza a hacer un movimiento medio raro en la bajada y comienzan a caer al lado. Oye, gritan en subir apretado uno, están cayendo los pacos, espérate un poco. Porque era una cosa simpática, era parte de la vida nuestra de convivir con los equipos de fútbol, con los centros de madre, en fin, con todo lo que es la parte social de Radio Festival. Yoko, les quiero hacer la última consulta a todos para que me cuente cada uno su percepción. ¿Se imaginaron alguna vez que íbamos a pasar una pandemia y que íbamos a estar encerrados, y a pesar de estar encerrados se iba a poder seguir transmitiendo cada uno desde sus casas? Nunca. Yo no me lo imaginé nunca. No, o sea, uno siempre en la ciencia ficción veía estos casos, pero al límite o a la manera que hemos llegado, nunca me lo imaginé. No. Tampoco. No. No tengo idea de si alguna vez permanecí tanto. Nunca fue así. No. Bueno, A menos 24 horas, pero tanto tiempo dentro de la casa, no. Para mí, en lo personal, fue un tremendo golpe porque ustedes saben que yo trabajo en la calle. Desde hace 35 años que llevo en el móvil de la radio, recorriendo los sectores, en fin. Mi trabajo es en la calle. Y de la noche a la mañana, ¿cierto?, que me encierren, y de eso ya hacen 5 o 6 meses prácticamente, para mí fue un tremendo golpe. Bueno, tenemos que dar gracias a Dios que contamos con la tecnología que nos permite seguir acompañando a tanta gente. Eso es lo que se valora en este aspecto. Pero en lo personal, yo la verdad es que he sufrido un tremendo golpe
al encerrarme, al estar entre cuatro paredes y con la señora al lado, más encima. No, pero Eso ¿cómo es más dicen Oye. eso? No, yo sé que Don Oscar va a decir que está feliz en su casa con su señora al lado. Y se hicieron una cosa así, nunca, nunca. Sean las mejores. Así Ahora, es. ahora yo en lo personal debo decir que me ha gustado mucho transmitir desde la casa, una cosa que siempre la soñé, no tenía los equipos, la escuché alguna vez en una transmisión de radio en un locutor de Santiago y a mí siempre me entusiasmó muchísimo estar dentro de la casa y hablando y que al otro lado la persona que está movilizando todo, moviendo todo como el radiocontrolador, haga lo que quiera. Pero en Eso- tu caso la que mueve es la principesa. Ah, Ese no, es el problema. ella está Eso, aquí Juan, ya. ¿tienes a Princesa por ahí? ¿Está Sí, pero cerca? está ahí al lado. Atento Está mejor no, porque si no va a saltar inquieta. arriba el No. teclado. No, pero es algo que ustedes contaron también al aire, que es distinto el llegar a la radio, el llegar a los estudios, sentarse a hablar, en el caso de Juan, en el caso suyo que está en el móvil, y otra cosa muy distinta es estar encerrado y tener que ver variables que ustedes no están acostumbrados. El tener que conectarse, el tener que hablar con el control por WhatsApp, el coordinarse claro. incluso ustedes dos para poder leer el festivalazo o leer Sí, las claro. noticias. Eso es muy Sí, claro. complejo. Sí, Claro, sí. ha costado todavía un poquito, incluso con el paso del tiempo, todavía hay algunas descoordinaciones del momento, pero en la medida de lo posible nosotros tratamos de ir teniendo un lenguaje, ¿cierto?, Sí. de la mente, no un lenguaje físico ni menos verbal, pero para poder contactarnos de esa manera y poder llevar adelante lo que significa el programa. Sí. Le queremos dar las gracias desde el región 127 del área digital de aquí de la Radio Festival a cada uno de ustedes por haberse conectado con nosotros, contarnos las historias y obviamente para que se despidan también de nuestro festivalero, don Alejandro Pirulo Chávez. Muchas gracias por haberse conectado con nosotros. Gracias a ustedes, qué grato conversar contigo, Ale, con mi compadre Oscarito Chaflán Valdés, con Juan Alberto y Carlitos William también, a quien hace tiempo que no nos juntamos porque a veces en el estadio, por ahí, en alguna parte nos sorprendió en alguna locución comercial. Pero en estas vueltas de la vida, en algún momento a lo mejor nos vamos a encontrar personalmente. Gusto de verlos y gracias por la invitación. Muchas gracias. Don Oscar Valdés Figueroa, jefe de prensa Radio Festival, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros, habernos contado esos detallitos del festivalazo que no todos los festivaleros lo sabían. Yo lo que primero quiero agradecer a estas generaciones de locutores, animadores que estamos viendo. A Pirulo Chávez, que fue con quien se inició todo esto, el festivalazo. Y a Carlos William y Juan Alberto, que han seguido y han permitido que este festivalazo siga vigente como cuando nació. Exactamente. Ese es un agradecimiento porque es un reconocimiento al profesionalismo que tenemos todos en Radio Festival. Yo creo que la clave de eso es el profesionalismo y la convicción de que estamos sirviendo a la comunidad. Por eso te agradezco el contacto y espero que no se repita. Ya. A Juan Alberto Sepúlveda, ay Juan, muchísimas gracias por haberte conectado con nosotros, Juanito Alberto. A ti y a todos los oyentes de la radio. Esto todavía para mí es magia, esta cosa del Zoom. Yo no me pude comunicar ahora en septiembre, el primer sábado de septiembre, con mis compañeros de curso, porque no sé manejar todavía este asunto, pero a través de esto sencillamente es espectacular. 1.000.000 de gracias. Gracias, Juan Alberto. Y a don Carlos William Arriola, muchísimas gracias por haberse conectado con nosotros y habernos contado esos detallitos que no los festivaleros no los manejaban todos. Gracias a ti, Alejandra, por la invitación a este programa que tú conduces. Nos permite llegar a gente que a lo mejor ha salido decepcionada después de vernos en rostro. No, pero, no. amigas, amigos, es lo que hay. Gracias, Alejandra.
Muchísimas gracias a los 4 por haber estado en el Región 127. Agradecer cada uno de los comentarios que hoy día llegaron muchísimos, así que festivaleros, de verdad, muchas gracias por todos los comentarios, los saludos y los cariños, y los dejamos súper invitados para el próximo martes 13, porque el día lunes es festivo. Ahí vamos a estar nuevamente con el Región 127. Les mando un abrazo a los 4, así bien grande. Y con ustedes despedimos el Región 127. Gracias, Muchísimas gracias. gracias. Que vaya muy bien. Chao a todos los festivaleros. Chao, que estén Chao. bien. Chao. La mejor manera de conectarse ahora es por Festi WhatsApp al +569 37 89 12 70. Déjanos tus saludos en un mensaje de voz con tu nombre, a quién va dirigido y de dónde nos whatsappeas. Recuerda nuestro Festi WhatsApp al +569 37 89 12 70 para los programas de festival. Ahora se whatsappea en colores.